En estos días se anunció que el gobierno determinó finalmente el apagón analógico con el que las transmisiones justamente analógicas de la televisión abierta van a cesar en nuestro país, según confirmó el director nacional de telecomunicaciones Pablo Siris. ¿Qué implica esto? ¿En qué va a cambiar en la cotidiana de las personas que ven televisión? Pero también, ¿qué implica para la industria de los medios en nuestro país? Es sobre lo que vamos a conversar en los próximos minutos con Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Gómez, buen día, gracias por este rato en Radio Centenario. ¿Qué tal? Buenos días, a las órdenes. Yo creo que primero es importante distinguir algunos conceptos, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. La televisión analógica, la televisión digital abierta, que es como lo que pasaría ahora a ser la única forma, además del streaming y el cable, ¿no? Creo que está bueno diferenciar primero esos conceptos para entender cuál es la etapa, digamos, que se está cerrando en nuestro país. De lo que estamos hablando con televisión abierta es la televisión que llega por aire, utilizando frecuencias del espectro radioeléctrico, que en Montevideo la referimos a los canales 4, 5, 10 y 12, que desde hace ya un buen tiempo han digitalizado sus transmisiones, es decir, no cambiaron la transmisión a partir de sus antenas que llegan a nuestros receptores por el aire, digamos así, no por un cable o no por internet, de manera gratuita, sin tener que pagar nada, ni una tarifa de abonado, como en el caso del cable, ni una conexión a internet en el caso del streaming. Lo que cambia es simplemente ese contenido, que va a seguir siendo el mismo, respecto a su calidad fundamentalmente, pero lo demás sigue siendo una transmisión gratuita, por eso en abierto, y utilizando el espectro radioeléctrico como forma de propagación y no el cable o el internet. Bien, esto le permite a los medios de alguna forma abaratar costos también, porque bueno, estaban teniendo que mantener, digamos, o coexistir, haciendo coexistir esas dos formas de transmisión. Suponemos también que con tecnología que quizás ya no estaba tan actualizada, que era más difícil de poder hacerle un mantenimiento, porque es que incluso tecnología que en gran parte del mundo ya no se está utilizando, ¿no? ¿Eso permite también esta medida abaratar costos de alguna forma para los medios? Bueno, sí, porque durante el proceso de transición, llamémosle la transición, también el proceso donde nosotros, los usuarios de esos servicios, vamos cambiando los receptores para recibir esas nuevas señales y para que estas empresas no pierdan el público, la audiencia, tenían que mantener las dos transmisiones. Es decir, las viejas transmisiones analógicas para aquellas personas que tuvieran receptores analógicos, pero a la vez prender los transmisores digitales para que los nuevos ingresos de terminales capaces de recibir esas señales también lo fueran recibiendo. Entonces sí, efectivamente, durante un tiempo, tal vez demasiado largo, tuvieron que mantener los dos transmisores prendidos, ¿no? Para permitir esa transición ya no propia, sino la de los receptores de su audiencia. Completado ese periodo, por lo menos ese es el análisis que hace el gobierno para tomar la decisión del apagón, pueden apagar el transmisor analógico, con lo cual hay una disminución de costos. Por ejemplo, el de la electricidad para mantenerlo prendido. Esta pregunta más te la hacía más que nada pensando en los medios del interior, ¿no? Que particularmente a veces tienen muchas más dificultades también desde el punto de vista económico, y que también había un interés, incluso manifiesto por parte de algunos medios del interior, de que se pudiera concretar este apagón, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro que todos
O sea, fíjate que hablando de costos y en una situación donde los medios de comunicación están todos pasando grandes problemas, la televisión junto con la prensa escrita creo que son de los más afectados. ¿Cuántos estaban incluso en condiciones de tener dos transmisores prendidos, ¿no? O sea, ya tenés costos difíciles para uno, imagínate tener dos. Probablemente algunos ni siquiera estuvieran con los dos prendidos, con lo cual el apagón, es decir, bueno, vayamos por uno, vayamos solo por el digital, es una tranquilidad. También es cierto que probablemente la mayor parte de la recepción de sus señales, en el caso de los canales del interior, eran recibidos por el cable, ¿no? Yo creo que hay una situación donde, si bien los costos de producción y de poner una señal en el aire se mantienen, el sistema de difusión y sobre todo de recepción por parte de los usuarios cada vez ha sido más a través del cable. Es decir, cuando esa señal de televisión abierta lograba que el cable la transportara en su grilla, probablemente mucha gente ya no veía el canal de televisión del interior, pero no lo veía por aire, ¿no? Sino que lo veía a través del cable que tenía contratado en su localidad. Gustavo, buen día. También, bueno, una vez que se concrete este apagón de la televisión analógica, ¿qué hogares también son los que se ven afectados por este apagón? Y básicamente son los que no tengan un receptor capaz de recibir esa señal digital nueva. Porque, digamos, para los más viejos como yo, que tuvimos una transición entre la televisión blanco y negro y la televisión color, los transmisores cambiaron para transmitir en color, mientras los receptores todavía podían ser viejos. Claro. Y no ver el color, pero seguían recibiendo la señal, simplemente la veían en blanco y negro. Este cambio, esta digitalización ya es más radical. Es decir, si vos no cambiaste el receptor, no recibís la señal. Por lo tanto, eventualmente, alguna gente que no haya comprado nuevos televisores en los últimos años, Smart TV o similares, sí, que ya tengan incorporado un decodificador para recibir esas señales nuevas digitales, podrían tener problemas para recibir las nuevas señales digitales ahora que hay el apagón. Según la información que dio el director de Telecomunicaciones, lo que ellos han testeado es que tanto por la cantidad de ventas que ha habido de nuevos televisores que ya tienen incorporado este receptor, este decodificador de señales digitales, como la ausencia de reclamos incluso ante las situaciones donde los canales de televisión analógico dejaron de transmitir por razones de fuerza mayor y no hubo denuncias, ellos piensan que la cantidad de gente que podría estar en la situación que vos me preguntás sería relativamente baja. Y yo te diría, probablemente concentrada en sectores con menos ingresos y en zonas del interior del país, no tanto claro, en las capitales departamentales. ¿Cómo se va a implementar esto? El gobierno tiene que definir un cronograma, ¿verdad?, de implementación. Se habla también de medidas de adaptación para estos hogares que todavía no tienen el equipamiento compatible, ¿no?, del que estábamos hablando recién. ¿Cómo va a ser el proceso de aquí en más? Bueno, lo anunciado es que el apagón se va a dar después de que termine el Mundial. Sí. O sea, ya es ahora. En un mes en un mes aproximadamente, 2 meses, no sé la fecha exacta, pero va a ser después del Mundial para evitar inconvenientes que pudiera haber para esos hogares que no tengan la capacidad de recibir las señales una vez que se da el apagón de las transmisiones analógicas. Teniendo en cuenta que el Mundial está además siendo transmitido, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también, por Canal 5, ¿no? Que la gente lo puede ver por televisión abierta en ese canal. Claro, yo creo que está bien, que sea adecuado que el apagón se anuncie ahora con tiempo y que se anuncie para después del Mundial, porque el impacto podría ser fuerte para alguna gente, así que es muy acertado. Pero bueno,
En los países donde la transición se hizo de manera muy activa y promocionándolo desde el gobierno, cosa que acá no pasó, acá lo que hubo fue una transición producto de que el mercado mismo se fue transformando y la gente fue cambiando los receptores, ¿no? Y comprando equipos que tenían el decodificador incorporado, pero no porque estaban haciendo la transición a la televisión digital, es simplemente porque los nuevos televisores que compran ya lo tienen incorporado. Claro. Pero en esos países donde se promovió activamente para hacer el apagón antes, siempre se tomó en cuenta que podía haber gente que quedara por fuera, que no tenía plata para comprar receptores nuevos. Y para eso se generaron fondos a los que estas familias podían recurrir para comprar o bien un televisor nuevo o comprar una cajita como la misma que se usa para el cable. Claro. Que sirva de decodificador externo, conectado al televisor, al viejo televisor, sin tener que cambiar el televisor, pero con una cajita, con un decodificador que permite recibir las señales y las mete en la pantalla que tienen. Se supone que si hay gente que quedó por fuera, el gobierno debería instrumentar una especie de fondo para poder o pagarle directamente o facilitar la compra por parte de esas familias de esos decodificadores, que son muy baratos, pero que bueno, necesitan finalmente una compra. Para que no quede nadie por fuera, aún con problemas económicos, el Estado debería garantizar que el acceso a la televisión abierta sea un servicio universal para todos, y por lo tanto para todos. Y si queda gente por fuera, lo que debería haber es un plan para cubrir este problema con dinero o con créditos o con algún tipo de financiamiento para que no queden por fuera luego del apagón. Por último, sobre este tema, ¿por qué demoró tanto en concretarse? Hace más de 10 años que se viene hablando de esto, ¿no? En 2015 ya se había aprobado una primera fecha para concretar esa transición, después se dio marcha atrás con ese objetivo. También tiene que ver capaz con esto que vos decías, que no hubo como una iniciativa o un proceso que impulsara esto, sino que se fue dando que por la modernización de los aparatos, de los receptores, digamos, que la gente va comprando, se iba dando ese cambio. Pero ¿por qué se demoró tanto con esto que en otros países, incluso de la región, ya había ocurrido hace tiempo atrás? Por lo que decís vos es lo que creo que pasó. Hubo un cambio de política del gobierno de Mujica, que tomó esto como un tema central. Uh-huh. Una política de Estado, no solamente aprobar la regulación, sino incluso hacer llamados para que hubiera nuevos operadores de televisión abierta, digital. Pasó a un siguiente gobierno, el segundo de Tabaré Vázquez, que la televisión digital, para el cual la televisión digital no fue un tema central, ni mucho menos. De hecho, fue ahí donde se elimina la fecha del apagón y ya no hubo una promoción de la transición digital, no hubo ni siquiera información respecto a campaña de información respecto a para saber que había canales que estaban transmitiendo digital en mejor calidad que el analógico. Es decir, se abandonó totalmente. Del 2015 en adelante se abandonó totalmente. Eso es lo que explica la demora. Y es lo que explica que aun cuando en su momento hubo llamados para que haya nuevos operadores y aumentar la competencia en el sector de televisión abierta, esos operadores quedaran en el camino y devolvieran las frecuencias. Es el caso de La Diaria o el caso de BTV, que lograron luego un proceso competitivo obtener licencias para televisión digital y que como se encontraron con un panorama de esto, de demoras, de atraso, de falta de claridad respecto a cuánto tiempo llevaba la transición, no tuvieron más remedio que devolver las frecuencias. Sí. Y se especula a veces con que los medios privados de Montevideo no estaban tan interesados en que esto ocurriera rápidamente, sino, como decíamos hace un rato, también más bien en el interior. De hecho, este año un canal del interior, el canal 12 de Fray Bentos, cumplió 60 años y ahí en una actividad justamente de celebración, gerentes del canal hablaban de eso, ¿no? De que se estaba insistiendo e incluso trabajando en conjunto
con la URSEC y con otros organismos para apurar este apagón analógico, relacionado también con lo que decíamos, ¿no? Los costos que tiene para los canales del interior mantener eso. Sí, tal cual. Gustavo, queríamos también en estos minutos que nos quedan hablar un poco de cómo se está tratando desde los medios y desde la industria de los medios la cuestión del Mundial, con la particularidad, si se quiere, de que en nuestro país ninguno de los canales privados de los que venimos hablando de aire adquirió los derechos para poder transmitir los partidos, ni siquiera los de Uruguay, como sí lo había hecho en ocasiones anteriores. El que sí lo está haciendo es Canal 5 y bueno, también los canales de cable, ¿no? Internacionales. ¿Cómo ves esta situación? ¿Ha cambiado algo en el tratamiento que se le ha dado a este evento desde los medios? A ver, los canales de Montevideo particularmente, que son los dominantes en todo el país, no tenían estímulos como para comprar los derechos en televisión abierta, porque están apostando de hace rato todo al internet, al streaming, a buscar potenciar más sus televisoras cable que sus canales de televisión abierta por un tema económico, lo cual coincidió con que al revés, con la asunción del nuevo gobierno hay un reimpulso al papel y al rol que deben tener los medios públicos, en particular la televisión, y ahí salieron a pujar por los derechos, con lo cual tal vez si a los canales abiertos comerciales les hubieran tenido la oportunidad, tal vez también lo compraban, pero ahí creo que primerió y muy bien Canal 5 comprando los derechos en exclusividad. Vos acordate que acá en este terreno hay un derecho que solamente puede ejercer en televisión abierta Canal 5. Creo que lo hizo bien, creo que eso limitó aún las posibles y escasas intenciones que pudieran tener los canales comerciales de Montevideo, y a la prueba está de que ha tenido una repercusión muy grande si uno mira los resultados de las mediciones de audiencia que ha contratado la televisión pública a Ibope, que muestran que la audiencia ha sido brutal, ¿no? Sí. Si bien solo están midiendo, por lo que entiendo, Montevideo y área metropolitana, en una estimación, una proyección que hacen a nivel de todo el país, están hablando de 800.000 a 1 millón de televidentes, sí. Con lo cual te diría que confirma la apuesta millonaria que hizo el canal público para obtener los derechos de transmisión del Mundial. Esos números corresponden, al menos capaz que coinciden, ¿no? Pero por lo que estuvimos viendo, al partido de Uruguay, ¿no? A las mediciones del partido de Uruguay, en el que se habla de 800.000 personas por viendo el canal, digamos, pero además si se le suman las personas que lo ven por Antel TV y otros espacios, llegarían al millón. ¿Y qué papel están jugando los cables en esto? Tenfield muy debilitado después de todo lo que pasó también con el fútbol uruguayo. En los canales de Tenfield no tiene tanta presencia el tema del Mundial. Y los canales de cable internacional, ¿qué papel están jugando? No, claro, ha habido una reconfiguración general del mercado. La puja se fue. A ver, los derechos de la televisación de la selección uruguaya ya hace rato que no había monopolio, ya hace rato que hay competencia, ya hace rato que hay concursos. Lo nuevo fue en el fútbol uruguayo, que siempre fue una mina de oro, y siempre fue como, digamos, el negocio fundamental. La televisación de la selección, como digo, era un ingreso menor, y la AUF, como en este caso los derechos de televisación los tiene directamente la Asociación Uruguaya de Fútbol y no los clubes, porque se trata de la selección justamente, ya había cambiado la regla de juego. Claro. Con lo cual, acá estamos hablando ya de un sector donde ha madurado la competencia, la puja de intereses, y hay otros actores. Lo que recién estamos viendo en el fútbol uruguayo aquí es muy distinto, y efectivamente lo estás viendo
en lo que decías vos, en el diagnóstico que decías vos. O sea, acá el mapa es sustancialmente diferente a lo que tuvimos hasta el año pasado en la televisación del fútbol uruguayo, con una predominancia muy, muy grande de Antel ahora y del Canal 5, en un escenario, como te digo, donde se llega a obtener los derechos a través de competencia y no a través del dominio que tenía una empresa nacional sobre esos derechos. Uh-huh. En materia de radios, ¿cómo quedó el panorama, digamos, de los derechos del Mundial? ¿Se ha incrementado la cantidad de radios que están transmitiendo el Mundial en esta oportunidad? Pues sabes que no tengo el dato, pero a ver, necesariamente, no sé si transmiten, si lo siguen, si transmiten todo, no tengo ese dato. Uh-huh. Pero está claro que el problema que tiene el mercado de la radio en estas cuestiones es que hay muchas radios que tienen programas deportivos y hay radios incluso que son solo deportivas, con lo cual quedar por fuera del Mundial es una locura. Sí, o sea, sí. Han tenido que pagar por el Mundial para transmitir, como tienen que pagar derechos de transmisión del fútbol uruguayo. Acuérdense que tenemos 3 radios que son solamente deportivas, ¿no? Cada una vinculada a un grupo mediático, pero además está lleno de radios, y hasta ahora la radio pública también transmite fútbol. Probablemente haya, como hace mucho tiempo, una sobredimensión del fenómeno deportivo en la radio, y probablemente sí hayan tenido que hacer gastos para transmisión, para tener gente allá, compartir gastos de periodistas que están en un medio y en otro medio para poder abaratarlos. Uh-huh. Pero no, la radio apostando, el sector de la radio apostando tanto lo deportivo, con 3 radios solamente deportivas, claramente está tratando de no quedar por fuera del Mundial. Pero no tengo los datos sobre cuánto pagaron o cuántas pagaron derechos de transmisión. Uno haciendo zapping se da cuenta que sí, que hay transmisiones, que todas tienen que hablar de Mundial y que seguramente tienen que haber entrado en costos importantes, ya sea para transmisión o para seguimiento con gente directamente en el Mundial, sea por pago propio y exclusivo o pagando a medias por periodistas que a veces están en la radio y también están en la televisión, con lo cual, estando allá, tienen múltiple tarea, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Incluso algunos casos de periodistas que eran clásicos de los mundiales y que por no llegar a un acuerdo entre la radio y el canal se quedaron acá en Uruguay. También se ha dado eso. La información que hay es que incluso algunas de estas radios deportivas que vos mencionabas pagaron los derechos de todos los partidos, incluso no transmitiéndolos todos. Algunos no los transmiten porque hay básquetbol y acá en Uruguay y transmiten el básquetbol o por otros motivos, pero incluso pagando todos los derechos en esto de la competencia, ¿no? Sí, es que francamente no lo sé. Acá no te lo digo como especialista, digo, yo no sé cómo funciona, cómo logran financiar. Hay tantas radios con programas deportivos que fíjate si sería increíble que haya gente que ni siquiera puede viajar, o sea, porque hay tantos periodistas deportivos, hay tanto que aún así queda gente por el camino. Sí. Pero no sé cómo funciona. Incluso un grupo económico que compró los derechos para 2 de sus radios, porque Magnolio está transmitiendo el Mundial por Del Sol y también por El Espectador, o sea que compró doble los derechos del Mundial porque son dos emisoras. Bueno, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, te agradecemos mucho por este rato conversando con nosotros, aclarando un poco el panorama en torno a lo que tiene que ver con el apagón de la televisión analógica, y bueno, hay muchos temas también vinculados con la industria de los medios para seguir conversando en próximas oportunidades, así que muchas gracias por este rato. Por nada, las órdenes.